1 Corintios 11, créeme que es de suma importancia lo que vamos a escuchar, lo que vamos a recordar en algunos casos, aprender en otros casos, pero que tiene que ver con Cristo, la cabeza del cuerpo. Cristo, la cabeza del cuerpo que somos su iglesia. En 1 Corintios 11 y verso 3 también tenemos esa ayuda valiosísima del proyector. Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Otra vez: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Mis hermanos, el gran problema del mundo, de los hombres, es que hemos perdido la cabeza. Esa expresión coloquial, perder la cabeza, que entendemos todos perfectamente como perder el buen juicio, la cordura, volverse loco, ha perdido la cabeza. En nuestro caso es un problema literal. Pensemos en el pecado. El pecado es un asunto de perder la cabeza. Es decir, en un principio, Dios hace al hombre y a la mujer y los hace cabeza de la creación. En el sentido metafórico, cuando la Biblia usa la expresión ser cabeza, es ser autoridad, ser líder, ser primero, ser gobierno, estar sobre, cuidar. Todo eso viene representado por ser cabeza. Y el hombre y la mujer eran cabeza de la creación. Dios hace de último al hombre y a la mujer como una corona de la creación, como dice en el Salmo número 8, y los hace autoridad, gobierno, además su gloria, tenían que representarle. Ellos tenían que ejercer dominios o juzgar la tierra, y pone todo bajo la autoridad del ser humano. Sin embargo, por encima de la cabeza del hombre y de la mujer, Dios establece un orden. En ese matrimonio original también hay un orden, y es que Dios hace cabeza al varón sobre la mujer en función de servir, de cuidar, de rendir cuentas, de asumir responsabilidad. Por eso cuando el hombre y la mujer pecan, Dios va a buscar la cabeza. Dice: ¿dónde estás tú, hombre? Siempre que hay un problema, alguien es autoridad, alguien tiene que asumir responsabilidad. ¿Dónde estás tú, hombre? A ti te puse cabeza. Y Dios no tiene un monstruo de dos cabezas, sino que hay uno siempre que tiene que ser cabeza. Eso es algo que para que haya un orden y para que haya un gobierno correcto, alguien tiene que ser cabeza. Lo que pasa es que decir esto en este tiempo está tan desvirtuado por la caída, por el pecado, por el machismo, por el abuso de la autoridad, que suena como abusar, suena como que la mujer fuera menos. En absoluto. El hombre tenía que amar, cuidar, entregarse, servir a su esposa, y de igual manera la esposa al hombre. Y los dos juntos eran uno y llevaban a cabo el propósito y eran cabeza de la creación en la tierra. Pero dentro del hombre y la mujer, uno es también a su vez cabeza. Aquí lo hemos leído, 1 Corintios 11:3, que sobre el hombre está Cristo, el hombre y la mujer, pero dentro de la pareja también el hombre es cabeza de la mujer, y sobre Cristo, en el sentido de Jesús como el Hijo de Dios, está el Padre también, que viene a ser cabeza sobre el Hijo. Entonces, el hombre era cabeza, pero estaba bajo cabeza, estaba bajo la autoridad de Dios. Mientras que esto se produjo, la bendición fluyó. Mientras que esto se produjo, el reino se estableció perfectamente. Pero ahí viene el engaño del pecado, y el hombre literalmente perdió su cabeza. ¿Siguió siendo cabeza? Sí, seguía teniendo esa dignidad y esa autoridad y ese lugar. Pero hay un momento en el que
pierde su cabeza y entonces ahora ya hay problemas que se desencadenan en la tierra. Pierde su cabeza porque qué fácil hubiese sido cuando se acerca la serpiente y dice, come del árbol. Y Dios había dicho, no convienan de ese árbol. Y la serpiente dice, no, es bueno. Aunque Dios ha dicho que es malo y que vas a alcanzar muerte, lo que vas a alcanzar es sabiduría. Come del árbol. Y qué fácil hubiese sido para el hombre decir, a ver, yo tengo cabeza. Y cabeza sirve para consultar porque mi cabeza es sabia. Mi cabeza tiene visión mejor que mi visión. Mi visión puede ser engañada, como dice que la mujer vio el árbol y lo vio bueno para comer, codicioso para alcanzar sabiduría. Pero ¿qué tal si voy a mi cabeza? Oye, Señor, ¿cómo tú ves la proposición de la serpiente? ¿Qué dice mi cabeza? Porque la boca también está en la cabeza. ¿Qué piensas tú de esto? Porque la cabeza tiene sabiduría, porque la cabeza es la que da órdenes al cuerpo. El hombre bajo la cabeza del Señor hubiese sido protegido y hubiese sido una autoridad legítima para la tierra. Pero el hombre se descabezó, perdió la cabeza, perdió la autoridad, estar bajo autoridad. ¿Y qué pasó? Que acabó en una locura, la locura del pecado. Perder la cabeza, decimos de perder la cabeza, perder el buen juicio. Perdió el buen juicio, entró en la enajenación del pecado, en la locura del pecado. Obedecer a un ser creado, a una serpiente, darle más crédito que a Dios es locura, ¿sí o no? Indudablemente. Y Satanás usurpó, engañó, hizo pecar al hombre y se enseñoreó del hombre, usurpó una autoridad para venir a dañar a la creación de Dios y a los seres humanos. Porque este problema también se origina en el cielo. Como todos sabemos, Satanás, el diablo Lucifer, era un ser con autoridad, era un ser que era principal, pero era una cabeza que estaba sobre otros, como un querubín, un ángel de alto rango, que tenía autoridad sobre otros, pero que estaba bajo la cabeza del Señor. Entonces, él también perdió la cabeza, porque se rebeló contra su autoridad, se quedó sin la cabeza del Señor, se levantó en una rebelión contra el Señor y acaba siendo de ser un ser sabio a ser el ser más necio. Porque, hermanos, qué necio y qué loco tiene que ser uno para pensar. Él había visto la gloria de Dios y que Dios es todopoderoso. Y pensaba que poniendo a los ángeles, de alguna manera, con él, sumando fuerza, podría derrocarle a Dios todopoderoso. O sea, perdió su cabeza, perdió de estar sometido a Dios y entró en una necedad. Corrompió su sabiduría a tal punto que de estar en honra acabó siendo humillado. Y llevó al hombre al mismo pecado de rebelarse contra Dios y perder la cabeza. Aquí comienzan los problemas. Ahora, Cristo viene como cabeza de la humanidad, segundo Adán. Cristo viene como representante, así como Adán fue creado sin pecado por Dios. Cristo nace sin pecado porque nace del Espíritu Santo y nace como el segundo Adán, cabeza de la humanidad, representante de los seres humanos. Y él dice aquí que la cabeza del hombre debe ser Cristo. Y la cabeza de la mujer debe ser el hombre. Y la cabeza de Cristo, Dios. Efectivamente, Cristo recuperó para nosotros la cordura. Aleluya. Cristo sí que estuvo en toda su vida sometido al Padre. No hizo nada por su propia voluntad, no se movió en su propia sabiduría, en su propia fuerza o en sus propios caminos, sino que desde que nace Jesús tenía claro, yo he venido a hacer bien lo que Adán hizo mal. Adán perdió la cabeza, pero yo no voy a perder la cabeza. Yo voy a estar sometido a mi Padre. Y en todo momento la cabeza del Hijo fue Dios el Padre. Lo que Él decía era lo que decía la cabeza. Lo que Él veía y juzgaba era el juicio del Padre. Todo lo que Él decidía hacer
según la voluntad del Padre era y no su propia voluntad, porque de la cabeza vienen las órdenes para el cuerpo. Y así podemos ver que Jesús, Él representa perfectamente a su cabeza y por eso era un hombre bajo autoridad y en autoridad. El segundo Adán, la cabeza de todos nosotros, de la creación. Siempre estuvo sometido al Padre y nos abre a nosotros el camino, a través de su muerte de redención, nos abre el camino para recuperar la cabeza. Es decir, para que nosotros volvamos a estar a través de Jesucristo en paz con Dios y volvamos a ser los hombres y mujeres de Dios que tenemos al Padre como nuestra autoridad, que tenemos la cabeza de Dios otra vez gobernando sobre nosotros. A través de Jesucristo recuperamos la santidad, la sabiduría que es el temor de Dios, la cordura. Así que yo, Juan Carlos Parra, el que aquí les habla, os puedo decir que yo había perdido la cabeza. Ahora, en mi caso, es verdad que cuando Cristo me salvó, tenía unos problemas espirituales tan grandes que estoy totalmente convencido que si no viene el Señor a mi vida y me liberta de mis cadenas, etcétera, hubiese perdido literalmente el sano juicio, hubiese perdido la cabeza. Yo estaba descabezado. Creía que era libre, pero en verdad era esclavo del pecado y una marioneta en manos del diablo. Pero alabo al Señor que al venir Cristo y libertar mi vida, Él viene a ser mi cabeza y un miembro del cuerpo de Cristo. Él viene a ser mi rey, el que me gobierna. Y ahora otra vez tengo las cosas claras, tengo la luz de su sabiduría, tengo la luz de su conocimiento. Ahora puedo estar bajo su protección. Ahora puedo decir que tengo cordura y que tengo una perspectiva del hoy y del mañana, que sé que no es una esperanza vana, un engaño, sino que sé que es una esperanza segura. Es la verdad que me ha hecho libre. Amén. Si te ha pasado lo mismo, puedes aplaudir. Aleluya. Qué bueno. El Señor me hizo pensar en un gran rey, Nabucodonosor. Él era cabeza de oro. Su reino en la estatua, esto está en Daniel capítulo 2, su reino, el de los caldeos, y él como rey, emperador más que rey, porque era emperador, el gran rey de toda la tierra, se revela su persona en la visión, en el sueño de Daniel capítulo 2 como la estatua, la cabeza de oro. Luego vienen las otras partes de la estatua que eran los otros reinos que iban a venir después con menos gloria. Pero él aparece como un rey, cabeza. Eso representa ¿qué? Liderazgo, principado, autoridad, gobierno. Y de oro, ¿qué quiere decir? Una grandeza, una majestuosidad, una opulencia, etc. Ese era Nabucodonosor. Pero tú ves la evolución de Nabucodonosor. Capítulo 3 de Daniel. ¿Qué vemos en Nabucodonosor? Que él se endiosa y hace una gran estatua y dice que todos tienen que postrarse y adorarle a esa estatua que representa su persona, al sonido de la música, digamos, la zampoña y el tamboril y todo esto. No sé bien cómo se dice, si es la zampoña, está bien dicho o algo así, ¿no? Pero que cuando oyesen el sonido de la música, todos se postrasen. Y ya saben ustedes que 3 no se postraron y 4 aparecieron en el horno de fuego, que eran los jóvenes hebreos. Pero todo el mundo ante esa cabeza, ante ese gran rey, eso es un hombre que se le ha subido a la cabeza, literalmente, como decimos, los humos, se le ha subido, se ha endiosado. Daniel capítulo 3. Ahora, Daniel capítulo 4, porque ya el camino que llevaba, cuando un hombre se endiosa, ya no es cabeza, es cabezón. Ese ya literalmente ha perdido la cabeza, empieza a hacer tonterías. Entonces ya le advierte el Señor en Daniel capítulo 4, avanzamos al capítulo 4, y le advierte el Señor: vas a ser cortado de la tierra de los vivientes y vas a ser por 7 tiempos, pueden ser 7 años, como una bestia sin entendimiento, sin juicio, hasta que tú reconozcas que sobre todo rey está el Rey de los Reyes. Y que la autoridad y el reino, si lo tienes, es porque Dios te lo ha dado. O sea, que el cielo gobierna sobre la tierra. Cuando tú lo reconozcas, recuperarás la cabeza. Así que te das cuenta, recuperó a Dios como rey y recuperó la razón, recuperó la cordura. Entonces, ¿por qué cayó?
Primero, Daniel 3, porque se endiosó. Segundo, Daniel 4, porque se jactó de todo lo que él tenía. Dice que iba paseando por los jardines de la Gran Babilonia, que por cierto son una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Iba paseando por esos jardines y dijo, ¿no es esta Babilonia la grande que yo he edificado con mi poder, con mi majestad, con mi sabiduría? Y él se estaba jactando en su gran reino y en esa ciudad imperial, en esos balcones de Babilonia. Y en ese momento vino un ángel, un vigilante, y dijo, Nabucodonosor, por cuanto tú no le atribuyes la gloria a Dios y crees que todo procede de ti, te estás gloriando, te estás jactando en tus propias fuerzas, y aquí eres echado de entre los hombres y serás como una bestia. Crecerá tu pelo como si fueran plumas, tus uñas como si fuesen garras, comerás hierba y perderás la razón hasta que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Y así pasó, claro, igual es un ejemplo de cómo los hombres primero se endiosan y luego empiezan a creer que ellos mismos son los que lo ganan todo y los que por lo tanto merecen el reconocimiento y la gloria y el mérito, bla, bla, bla. Y entonces lo vemos que a este hombre se le humilla como una bestia. Se le humilla como si fuese un monstruo. El gran rey, el emperador, ahora lo tenían atado con una cadena y nadie se acercaba porque era una especie de endemoniado, loco, enajenado. Pero un día dice que el Señor le abrió otra vez el entendimiento y allí en ese estado, hermanos, ¿cómo lo podías ver tú con el pelo largo, las uñas largas y sin lavar los dientes y de esos que no te quieres cruzar, ¿verdad?, por la calle? Así estaba Nabucodonosor. Dice que se irguió de nuevo y dijo, alabo al Dios del cielo porque Él es el que da el reino y del procede la sabiduría y del procede la gloria y la riqueza, y Él pone reyes y Él quita reyes. Y en el momento en el que reconoció que Dios es su cabeza, recuperó la cabeza. Así que quiero decirte, si me estás viendo, si me estás escuchando, que todos nosotros os reconocemos a Dios como nuestro Rey, Creador, y que todo lo bueno que tenemos y todo lo que podemos hacer es por su gracia, o literalmente estamos locos. No tenemos cabeza, perdemos la cabeza, hemos perdido la cabeza en una cosa que llama la Biblia el engaño del pecado. Y Dios en su misericordia quiera que te humille, te quebrante, para que tú también puedas decir, ¡ay! No soy nada si Él no es mi cabeza. Es el cielo el que gobierna sobre la tierra. Todo lo bueno se lo debo yo al Señor primeramente. Amén, mis hermanos. Qué bueno sería que reyes como Nabucodonosor lo reconocieran. Dice en el Salmo 2, reyes de la tierra, mostrad discernimiento, adorad al Hijo para que no se enoje. Qué bueno sería que cada cabeza de casa, es decir, el esposo y la esposa, el marido en el hogar, los pastores y líderes de la iglesia, cada uno de nosotros podamos decir, ¿sabes qué? En esta casa hay una única cabeza y es el Señor nuestra cabeza. Amén. Ese temor de Dios nos va a llevar por el camino de la bendición y de la sabiduría. Amén. Vamos a Mateo capítulo 14. Si no tienes tu Biblia contigo, puedes leerlo en pantalla. En Mateo capítulo 14 vemos la historia de Juan. Y hay algo muy interesante. Juan, que preparó el camino, que fue el profeta último que cierra la dispensación de la ley del Antiguo Testamento, el mismo Señor dijo, no hay nacido de mujer otro más grande, otro profeta más grande, porque preparó el camino. Este Juan, el apóstol, el profeta Juan, el Bautista, dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esto lo dijo en el contexto de que sus discípulos se iban tras Jesús y Él mismo dijo, Él es el Cordero, a Él tenéis que ir. Yo preparé el camino, no soy digno de desatarle la sandalia. Entonces cuando se iban, se están yendo, te estás quedando sin iglesia, Juan. Y dice Juan, el que tiene la esposa, Él es el esposo. Y yo soy el amigo del esposo que preparo solamente el camino. Y Él es necesario que crezca y yo es necesario que mengue. Y ustedes saben cómo Dios permite, porque todo está en el plan y la soberanía de Dios. Y Dios permite que después de cumplir su ministerio, no sin antes cumplir su ministerio, Juan sea encarcelado. Ahora, el tema, la cosa es para meditar, porque Juan estaba encarcelado y encarcelado todavía tenía discípulos que van
a preocuparse por él a la cárcel y él los envía a Jesús, a sus discípulos. Todavía tenía discípulos. Y entonces le lleva una pregunta. A Jesús, a través de sus discípulos, le lleva una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otros? O sea, Juan en la cárcel tuvo su crisis de fe. Porque Juan había visto cómo el cielo se abría y venía el Espíritu sobre Jesús como paloma y el Padre, la voz del Padre, este es mi Hijo amado que tengo contentamiento. Y Juan había dicho, Él es el Cordero. ¿Qué le pasó a Juan? Juan en la cárcel estaba teniendo un momento de crisis y Juan en la cárcel todavía tenía discípulos que luego Jesús viene a esos discípulos y le dice, id a vuestro maestro, id a Juan y decirles, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos. Y bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. O sea, si no soy yo, ¿quién va a ser? Todas las señales se están cumpliendo. Además, Juan sabe cómo yo nací. Juan, ya nos conocimos él y yo desde el vientre de su madre Elizabeth y mi madre María. Fue lleno del Espíritu Santo al saludarme. ¿Qué le está pasando a Juan? Entonces lo interesante, mis hermanos, es cómo Juan termina sus días. Estamos en Mateo capítulo 14. Muy bien. Ahora en el versículo 8. Ella, instigada por su madre, dijo al rey Herodes, después de bailar, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey, este es Herodes, se entristeció, verso 9, a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Esto fue un motivo de gran tristeza para Jesús. Pero ten en cuenta esto, la vida de los profetas es profética. Los profetas no solo son profetas por el mensaje que dan, sino que ellos mismos son señal y presagio para Israel. La vida de los profetas es profética. Que Juan acabase decapitado, es decir, se cortase la cabeza de Juan, tiene una enseñanza para nosotros y es la siguiente. Juan, Dios lo levanta como profeta. He ahí una cabeza que está bajo la cabeza de Dios. Pero de pronto aparece Jesús, otra cabeza. Y dice Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero Juan todavía no había menguado lo suficiente porque todavía tenía discípulos y hasta tenía su crisis de fe. ¿Será este o todavía no he terminado mi ministerio? Tengo que preparar el camino y anunciar la llegada de otro. Y el Señor dice, Juan, voy a permitir que termines tus días no muriendo en la cárcel así de viejito, sino que voy a permitir que termines tus días sin cabeza para dejar este mensaje en tu vida profética. Y es el mensaje siguiente. No puede haber una cabeza por encima de la de Cristo Jesús. O otra cabeza que compita con la de Cristo Jesús. Solamente hay para la iglesia una cabeza. Solamente hay para el reino de Dios una cabeza. Y es necesario que nosotros menguemos y que Él se levante por encima de toda cabeza. ¿Me está escuchando, verdad? Aleluya. Hay de aquellos que no dejemos al Señor ser cabeza. Yo he visto con mis propios ojos cómo se han levantado, y he visto en la historia, conociendo la historia de la iglesia, cómo se han levantado hombres de Dios que le han dado sombra, le han ensombrecido. Se han levantado y inconscientemente han competido. En vez de ser los amigos del novio, se han enamorado de la novia. Han codiciado a la esposa. Se han adueñado de lo que es la viña que le pertenece al Señor. Se han constituido una cabeza al margen de la cabeza que es Dios. Nunca, nadie que haga tal cosa le va a ir bien. El Señor retira la gracia. No digo que van a morir decapitados, pero algunos también. Pero no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que solamente puede haber una cabeza. Es el lugar más alto el que le pertenece a Jesucristo. Allá en el cielo, mis hermanos, ¿por qué los ancianos se bajan de sus tronos y rinden sus coronas a los pies del Señor? Los 24 ancianos están diciendo con eso, solo hay una cabeza que debe ser coronada y es la cabeza de Jesucristo. ¡Aleluya! Son los hombres quizás nacidos de mujer más honrados. Los 24 ancianos que se sientan en 24 tronos representan a las tribus de Israel y representan a la iglesia de todas las naciones. Esos 24 vendrían a representar como el gobierno de Dios o el liderazgo a lo largo de todos los tiempos de la historia bíblica, de la historia del propósito de Dios también. Y esos 24 que podrían decirse que son cabeza de la iglesia. Por eso están en un trono, por eso tienen una corona y tienen una gran honra en el cielo. No sé si tú lo ves conmigo, pero para mí es claro que vendrían a ser líderes. Y en ese sentido metafórico, cabeza del pueblo santo, del pueblo de Dios. Pero ¿qué hacen ellos? Se postran. Dice la Biblia que se bajan del trono, donde están allí honrados por Dios, y se postran y echan las coronas a los pies de Jesucristo para decir, tú eres el único que mereces el más alto lugar. Tú eres el único que mereces estar en el trono. Tú eres el único que merece tener la cabeza coronada o la corona sobre la cabeza. Nuestras coronas las ponemos a tus pies. Y cuando ellos hagan eso, todos nosotros, yo creo que nosotros también lo vamos a hacer juntamente con ellos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor bien grande? Aleluya. Pensemos por un momento en la cabeza. No es casualidad, nada en la Biblia que nos hable la palabra con ese lenguaje del cuerpo que es tan conocido y cercano. Y que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo vendría a ser la cabeza. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Eso nos conecta? Tenemos la misma vida, somos miembros del cuerpo, pero también nos conecta con la cabeza, que es Cristo Jesús, nuestra cabeza. Ahora, hay 8 cosas que están en la cabeza. Pues más, seguro que hay más, pero por lo menos hay 8 cosas que están en la cabeza. Primero, en la cabeza está la visión y el oído. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿quién tiene la visión para nosotros, la iglesia? ¿Quién tiene la visión precisa, perfecta, correcta? ¿Dónde tenemos que ir para adquirir visión? Para saber ver. ¿Quién es el que tiene el ojo? Los 7 ojos, dice en el libro de Apocalipsis y también de Zacarías, la visión perfecta, los 7 ojos, es Cristo Jesús. ¿Quién es el que tiene el oído? También el sentido del oído está en la cabeza. Aleluya, Él es el que tú oras. Y a lo mejor los hombres no saben ni lo que están necesitando, pero el que tiene el oído es la cabeza y Él sí que escucha nuestro canto y escucha nuestra alabanza y escucha nuestra intercesión, nuestro clamor y nuestra súplica. Aleluya. Así que en la cabeza está la visión, en la cabeza está el oído. 2. El gobierno o el centro de mando. Evidentemente, mi cuerpo responde a los estímulos, mi cuerpo responde a las directrices de mi cabeza. Aquí está el cerebro. Y así también el cerebro de la iglesia es Cristo Jesús. El gobierno está en Él. El centro de mando está en Él. El cuerpo debemos movernos bajo los impulsos, bajo las direcciones, bajo las directrices de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente tienes, no sé, un miembro que se está moviendo a lo loco? ¿Qué es eso? O que estás borracho, que estás enfermo, ¿no es cierto? O que estás loco también puede ser. Que de repente, no sé lo que me pasa y tienes ahí o unas convulsiones o algo que está... a mí me ha pasado eso. Yo recuerdo una vez que estuve malito, se me desconectó un músculo de la cadera y comenzó ese músculo a tener espasmos solo, ¿no? Y me decían los médicos, para, yo no puedo pararlo. Y unos dolores terribles. Y de repente algo estaba desajustado porque estaba enfermo. Y así también, hermanos, estamos enfermos cada vez que hacemos nuestra santa voluntad, nuestra apetencia o nuestra conveniencia al margen de la cabeza, desconectados de la cabeza. Si Él es el cerebro, yo debo de consultar todo. Si Él es la cabeza, Él tiene el gobierno y Él tiene el mando de lo que es mi vida, de lo que es mi familia y por supuesto de lo que es la iglesia. Sencillo, pero claro. 3.
el inicio de toda acción. En la Biblia la palabra cabeza en hebreo y también en griego es la palabra cabeza, también se puede traducir como el inicio, la fuente. El inicio de las cosas tiene que partir todo de la cabeza. Cuando nosotros estamos, no sé, en un momento en el que sabemos que algo tiene que nacer, es el tiempo de hacer algo, pero no sabemos de qué. Tenemos que pensar, ¿nace de la cabeza? ¿Esto parte, la fuente es Él? ¿Esto es del cielo o es de los hombres? Si viene de arriba, viene de la cabeza. Él tiene que ser el inicio, porque también en el cuerpo todo lo iniciamos desde la cabeza. 4. También la cabeza es el centro nervioso para sentir. Nosotros sentimos porque nuestros nervios están conectados. Y eso me habla de cómo nosotros tenemos que alinearnos con el sentir de Cristo. Nosotros tenemos que someter nuestras emociones y nuestra alma al corazón de Jesús. Nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algo pasa si el Señor está teniendo una pasión, por ejemplo, una pasión por el reino. Y yo no tengo una pasión, estoy desconectado de la cabeza. Si yo no siento alegría cuando un pecador se convierte, estoy desconectado del sentir. Es como que un nervio no está funcionando bien para poder transmitir un sentir. Si de repente yo estoy enfriándome espiritualmente y no lo siento, alguien me tiene que decir, hermano, te estás enfriando, ya no está el fuego de Dios en ti, y yo no lo siento, me desconecté de la cabeza, porque las sensaciones del frío o del calor es porque estamos conectados a la cabeza. ¿Alguien me entiende? O sea, tengo que someter mi alma, tengo que someter mis sentidos y mi sentir al centro de nervios, al centro nervioso que es Cristo Jesús. Muchas veces nos puede suceder, hermanos, que Dios está en una situación, Dios está como en la barca durmiendo en paz. Y nosotros andamos todos nerviosos, todos intranquilos. Oye, yo creo que en el siguiente viaje los discípulos tienen que decir, si el Señor se preocupa, preocupémonos nosotros. Pero si el Señor está en paz, es que Él va a calmar la tormenta. Vamos a alinearnos con el sentir de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Aleluya. También, hermanos, 5, la mente, la razón, la mente de Cristo. Nosotros tenemos, en la cabeza está la razón, está la mente, están los pensamientos. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cómo piensa Él? Así tengo que pensar yo. ¿Cómo Él dice a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo? Así tengo que actuar yo. ¿Cómo Él discierne? Así tengo que discernir yo. De acuerdo a la mente de Cristo, quizás el mundo pues hoy tiene una forma de conducirse, de pensar, de juzgar y hasta lo que estábamos hablando de un orden en el hogar. ¿Cómo piensa el mundo? Tener relaciones antes del matrimonio. ¿Cómo piensa el mundo? Etcétera. Así podríamos seguir. ¿Cómo piensa el mundo? Que el rico es el que más guarda, y el que tiene éxito, el que ha llegado a ser famoso, y etcétera, etcétera. Un montón de cosas que te pone a ver la mente de Cristo, y la mente de Cristo dice, el rico es el que agrada a Dios y es de bendición para los demás. Te pone a ver la mente de Cristo. ¿Quién es el que está viviendo en santidad y está edificando bien su hogar? El que sabe guardarse para la mujer del propósito, para el hombre del propósito. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que hay un orden dentro de la familia, que los hijos se sometan a los padres, que los esposos sometan a Cristo, que es la cabeza, como Cristo se somete al Padre. Que las esposas sepan reconocer a su marido como cabeza también, que eso no las degrada, todo lo contrario. Y el marido, qué responsabilidad tan grande que tiene. Eso es la mente de Cristo. ¿Dónde se nos revela la mente de Cristo? Indudablemente aquí está revelada la mente del autor de este libro, que es el Señor nuestro Dios. Así que tenemos que tener la mente de Cristo, está en la cabeza. 6. En la mente, en la cabeza está también la sabiduría. Y cuando digo la sabiduría, miren, la fuente de inspiración, la creatividad, todo lo que es la riqueza del ser humano, la belleza del arte. ¿Sabes una cosa? Yo no tengo en poco el don de la creatividad,
la sabiduría en cuanto a inteligencia, el arte que Dios le puede dar al ser humano, la inspiración que puede venir por una música o por contemplar, no sé, un atardecer. Pero cuando te conectas con Cristo, te estás conectando con aquel que hizo tan bello el universo. Te estás conectando con la sabiduría, hermano, que es eterna, que es insondable. Te estás conectando con la mayor fuente de inspiración y de arte y de creatividad, donde hay un tesoro inagotable para que nosotros podamos expresar su sabiduría y su belleza y su creatividad con este mundo. ¡Aleluya! Qué tremendo si para todo lo que hagas ya no es en mi sabiduría o en mi propia inspiración o en mi propia fuerza, en mi creatividad, sino que de repente yo le pido así, Señor, por favor. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo un par de novelas y hay momentos que me paro y yo digo, Señor, por favor, dame tu inspiración, dame tu creatividad. Quiero conectarme con esas historias que hay en tu corazón, Señor. Que haya una cabeza, porque la mía es una cabeza bien limitadita, pero una cabeza que se revela, que se puede revelar aquí a la tierra. Y también, hermano, se lo pido a veces hasta para cosas de mi familia. Y yo le pido, Señor, dame inspiración para qué hacer hoy con mi familia, Señor. Dame creatividad. ¿Qué puedo hacer para bendecir a mi esposa en este aniversario? Dame creatividad. Cuando estoy con los jóvenes que son muy exigentes y a veces hay cosas que dicen los jóvenes, ¡qué guay! Oye, qué idea tan buena para el campamento. Y yo que me conozco, yo digo, madre mía, Señor, eso ha venido de arriba. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Esto no estaba en mí. Me conecté un momentito con la riqueza de la cabeza y vino sabiduría de lo alto. Gloria. Por eso todo lo que nosotros podamos decir en este día es gloria a Dios por su gracia. Porque todo lo bueno viene de la cabeza. Amén. Aleluya. También 7. En la cabeza está también la boca, la palabra, el mensaje. Por ejemplo, yo para compartirles esta noche este mensaje, no acudí a mi propia carga o a mi propia fuente de mensajes para ver qué les predico hoy. O queriendo halagar o asombrar o lo que sea, sino que fui de rodillas a la presencia del Señor y me conecté con la cabeza diciendo, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres hablar? Tú eres la boca para la iglesia, aleluya. Y queremos hablar el mensaje de la cabeza. ¿Cuál es tu mensaje? Hasta para evangelizar. ¿Qué tal si tú te pones en las manos del Señor y dices, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Qué mensaje tienes para esta vida, Señor? ¿Qué te gustaría decir a este corazón? Y de repente le hablas con palabras de gracia que dice, ¿quién está hablando? Está hablando Cristo a través de mí. Me ha sido dada palabra al abrir mi boca, porque no ha sido mi boca, ha sido la cabeza. Amén. Y por último, hay más cosas, pero ¿qué más hay en la cabeza? Hemos dicho, vamos a repasar, la vista, el oído, hemos dicho el gobierno, el centro de mando, el inicio de toda acción, el centro nervioso para sentir, la mente, la razón, la sabiduría, creatividad, inspiración, la palabra, el verbo, la comunicación y por último, la alimentación. ¿Por dónde nos alimentamos? Hombre, a no ser que estés enfermito y sea intravenosa o tengas que llevar directamente ahí como una especie de catéter, pero normalmente nos alimentamos por la boca, ¿sí o no? Así lo diseñó, que el alimento viene por la cabeza y de la cabeza baja y nutre a todo el cuerpo. También, hermanos, es Cristo el que nos da el alimento, es Cristo el que nos da la fortaleza, es Cristo el que nutre al cuerpo que somos su iglesia. Amén. Ahora, piensa en todo lo que hemos dicho. ¿Qué tal si Jesús no es la cabeza? ¿Qué pasa cuando somos los hombres los cabezones? ¿Qué pasa cuando somos los hombres los que dirigimos? No te voy a decir ya las naciones para no meternos en escala macro. Nuestro hogar, nuestra empresa, la iglesia, un ministerio. Y de repente soy yo el centro de mando. Soy yo el que alimenta. Soy yo el que tiene la visión. Me desconecto de la cabeza.
antes o después, como Juan, voy a estar en un dilema. Va a haber bicefalia, van a haber dos cabezas. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ni dos cabezas, hay tres cabezas? Por ejemplo, imagínate lo que te estoy diciendo, dentro del hogar. Dentro del hogar, hermano, por ejemplo, en mi hogar, ¿qué tal si mi esposa dice, no, la cabeza soy yo? Y yo digo, no, el cabeza soy yo. Y tenemos ya un problema de dos cabezas. ¿Y mis hijos? ¿Qué tal si otro de mis hijos dice, no, el cabeza, para esto el cabeza, el que sabe soy yo? O mis hijos nos ven a mi esposa y a mí divididos. ¿Qué tal si mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo para que Cristo sea la cabeza de mi hogar? Y si Cristo es la cabeza de mi hogar, no va a haber un conflicto de división o de disensión. Si los dos juntos estamos buscando el someternos a la cabeza, entonces indudablemente va a ser fácil someternos el uno al otro. Va a ser fácil para mí el pensar, Señor, vamos a buscar tu voluntad, Señor. Yo sé que soy cabeza y que tú me vas a pedir responsabilidad. Si tú vienes, ¿dónde estás tú, Juan Carlos, hombre de esta casa, con esto de tus hijos, o con esto de tus finanzas, o con esto de hacer mi voluntad que os he encomendado como familia, mi propósito? Yo sé que el Señor me va a pedir responsabilidad. También me va a pedir responsabilidad de amar, de darme, de cuidar a mi esposa. Pero lo que quiero decir es que para mi esposa va a ser fácil, y para mí entendernos, si los dos juntos estamos buscando que la cabeza sobre nosotros sea Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es también cuando hay piedad en la iglesia, temor de Dios, y los pastores en unidad estamos buscando que el Señor sea la cabeza que reine. Eso cuando Dios se lo reveló al pastor Fernando, nos predicó una serie de mensajes que se titularon Cabeza sobre toda cabeza. Y fue una bendición para nosotros el ver no a Fernando como la cabeza, o a mí o a otro de los pastores que estábamos, sino que nosotros estábamos como los ancianos de Apocalipsis, echando nuestras coronas a los pies. Él es el que está en el trono y Él es el que tiene que reinar. Nuestra función, por lo tanto, como pastores es buscar esa dirección, ese sentir, esa visión, esa palabra, todo lo que viene de la cabeza. Nos podemos equivocar, obvio, claro que sí, estamos en un proceso. Pero el pueblo se va a dar cuenta cuando en la iglesia hay un conflicto de cabezas chicas, de cabezas grandes, de varias cabezas, o cuando hay hombres de Dios que están buscando que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Amén. Y así en cada área de nuestra vida, mis hermanos. Cuando pensemos en áreas de nuestra vida. Ok. Si yo en mis finanzas no dejo a Cristo ser la cabeza, he perdido la cabeza. Mis finanzas están sin cabeza, descabezadas. Miren, Efesios capítulo 1 lo dice muy, muy claro. Busca conmigo, por favor, en Efesios capítulo 1 y versículo 23. Qué importante es esto. Aquí vemos la diferencia entre el mundo y la iglesia. Perdón, 22. Está hablando de Cristo, que dice, Cristo resucitó entre los muertos, el Padre le sentó a su diestra en los lugares celestiales. En el 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies. ¿Cuánto es todo, hermano? Todo es todo. Nada queda fuera de todo. Nada excluye. Todo lo abarca todo. Y dice que todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, claro, aquí ya ves tú la diferencia entre la iglesia, que es el reino de Dios, y el reino de los hombres. Cuando dice que el Padre todo lo ha sometido al Hijo, y antes o después
todo se va a doblar, toda rodilla se doblará y todo volverá a estar bajo Cristo para que Él sea el todo en todo y Él mismo luego se sujetará al Padre para que vuelva Dios a ser el todo en todo. Pero mientras tanto ya hay un reino de Dios en la tierra que somos su pueblo. Dice, y a Él, con mayúscula a Cristo, lo dio, versículo 22, y a Él lo dio, versículo 22, ¿hay alguien allí? Bueno, lo leo de mi Biblia. Dice, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo nos ha sido dado como ¿qué? No como el brazo, aunque es poderoso. No como los pies, aunque es el que nos sostiene. No como la cintura, aunque es el que nos mantiene firmes. Sino que dice que nosotros somos miembros del cuerpo, somos el cuerpo, pero Él en el cuerpo es la cabeza, lo más alto, el que hace todas estas funciones que acabamos de describir. Él es la cabeza de la iglesia. Lo dio el Padre por cabeza a la iglesia, el que reina, el líder, el que gobierna. Pero, dice, algo más ahí en medio que es muy importante. Y a Él lo dio por cabeza sobre algunas cosas. ¿Cabeza sobre qué? Todas las cosas. O sea, mira qué específico el lenguaje. No solamente dice que Él es el que gobierna, está sobre todo. Bien, general, sobre todo. Me pilla muy lejos. Dice luego que lo dio por cabeza a la iglesia. Pero dice más, que ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas. Diga conmigo, sobre todas las cosas. ¿Y quiénes somos su iglesia? Evidentemente nosotros. Eso quiere decir que todas las áreas de nuestra vida y todas las áreas de la vida de la iglesia tienen que estar bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza. Amén. Antes he puesto el ejemplo de mi economía. En mi economía yo voy a ponerla, que Él sea cabeza sobre eso, porque si no he perdido la cabeza en mi economía. Ahora, en mi vida, por ejemplo, en la educación de mis hijos, yo voy a pedir que Él sea el que tiene la cabeza sobre la educación de mis hijos, que sea el Señor. Hoy iba yo con Rubén de vuelta a casa, aproximadamente media hora, no como ahora para venir, que me han pillado todos los atascos que no he pillado en Murcia, los he pillado hoy todos juntos. Cada carretera que agarraba era un nuevo atasco. Yo digo, Dios mío, todos los atascos juntos. Pero el caso es que iba esta mañana con Rubén y estaba ahí en el vehículo conduciendo. Y entonces iba llorando en mis adentros, Señor, dame palabra para mi hijo. Es un momento bonito, él y yo solos. Dame palabra para mi hijo. Porque hay tantas cosas que podría hablarle y de repente el Señor me lleva a hablarle del Espíritu Santo como su amigo. Digo, Rubén, aunque ahora el perrito es tu amigo y cómo lo cuida y le dedicas tiempo y estás creciendo una amistad, salvando las distancias, el Espíritu Santo se tiene que convertir ahora en tu amigo también. Tienes que conocerle, descubrirle. ¿Verdad que sería triste tener el perrito allí sin hacerle caso y el mismo perrito se pondría depresivo? Y qué pena. Así el Espíritu Santo se entristece cuando tú no cuidas tu amistad con el Espíritu Santo. Nunca vas solo, hijo. Cuando vas al supermercado, tú vas con el Espíritu Santo. Vas al colegio, tú vas con el Espíritu Santo. Bajas a pasear el perro, tú vas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, le digo, es como tener un caballo. Y entonces de repente tú tienes el caballo, pero el caballo es más que un perrito. Tú lo alimentas, lo cuidas, pero el caballo es una fuerza impresionante. Te pueden montar en el caballo. El caballo sirve para trabajar. El caballo tiene un poder. Así es el Espíritu Santo, que tiene un poder impresionante. ¿Me estás escuchando, hijo? Sí, papá. Y cuando hemos llegado a la casa, yo digo, Señor, te alaba mi alma, porque yo sé que en este momento y en esta área de la educación, tú me ayudas, Señor. Tú eres cabeza para darme provisión para mis hijos. Sobre todas las cosas. Él tiene que ser la cabeza en la alabanza. Por ejemplo, yo le decía hace poco a los hermanos que están en la alabanza, dirigiendo sobre todo, escogiendo los cantos, porque es muy importante los cantos que cantamos, ellos nos dirigen para cantar. Y yo les digo el otro día, ¿os dais cuenta? No sé si esto lo he compartido alguna vez aquí con vosotros. ¿Os dais cuenta que muchos de los cantos que cantamos son dirigidos
más que a Dios, tienen que ver con nosotros mismos, con nuestra libertad, con cómo nos sentimos, con que voy a danzar, pero giran mucho en torno a nosotros. Ahora, esto no quiere decir que están mal los cantos, pero si toda la reunión es como yo siento, y es como estoy apasionado, y es como yo, y mí, y voy y va, entonces, ¿sabes una cosa? La pregunta es, ¿estamos alabando a Dios? ¿Estamos pasando un buen rato? ¿Estamos regocijándonos en la bendición que tengo? Pero si hemos venido aquí a darle gloria, a darle gracia, a escoger canto, aunque hayan de los otros, porque son de libertad y eso a Dios le agrada, pero escoger cantos que nos ayuden a ministrarle a Dios, a darle a Dios una ofrenda, en definitiva, a entregarnos para Dios, porque Él tiene que ser el cabeza, Él tiene que ser el que nos gobierne sobre esta área. Él tiene que ser el que nos gobierne en la iglesia en todo sentido, en todas las cosas. ¿Alguien me está escuchando? En tu negocio, en tus decisiones, en la radio y en la televisión, por ejemplo, con temor y temblor nosotros decimos, Señor, que te agrade la programación, que te agrade lo que estamos haciendo, que lo administremos todo bien, con cuidado. O sea, esto no es abrir un repetidor aquí o cerrarlo o hacer otra. Señor, tú eres cabeza sobre todas las cosas. No es que unas cosas son santas y sí, y otras cosas las manejo yo a mi modo y ahí Dios no se mete. Todo Cristo lo compró con su sangre. Todo mi ser. Aleluya. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se ungía el aceite sobre un siervo, se ungía la cabeza, porque eso representaba que todo el ser estaba ungido, consagrado. La cabeza representa el todo. ¿Qué representa la cabeza? La totalidad. En el lenguaje bíblico, si Cristo es la cabeza, todo es de Cristo. Todo es para Cristo. Amén, mis hermanos. Entonces la pregunta aquí, por ejemplo, en esta noche es, ¿y cuántas cabezas hay? ¿Cuántas cabezas hay? Eso no quiere decir que tú no piensas. Eso no quiere decir que tú no eres una persona que toma decisiones, que tú tienes tu juicio, que tú tienes tu personalidad. Lo que quiero decir es que como el primer hombre y la primera mujer, o como Jesús, que es mi modelo para todo eso yo lo someto al que es mi gobierno, al que es mi cabeza. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. En Lucas 9:58 Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Eso fue en los días que ministró a Israel. Pero después de que nace la iglesia en la cruz del Calvario, ya Jesús tiene dónde recostar la cabeza, dónde posicionarla. Y es gobernándonos a nosotros su iglesia. En el Salmo 133, anota ese salmo y luego, claro, lo vuelves a leer. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón y baja por la barba y baja hasta el borde de las vestiduras. Ahí tú puedes ver, hermano, que cuando se dan estas dos cosas, estos dos ingredientes, uno es que Cristo sea cabeza, dos, que el cuerpo esté unido, que podamos tener armonía. Qué hermoso, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Oh, yo recuerdo etapas en nuestro ministerio que se ha roto la armonía, que se ha roto la unidad, que se ha vuelto el ambiente un ambiente pesado, porque había disentir, porque había división, dos visiones, disentir, dos sentires. Habían diferencias, habíamos perdido la armonía, el estar juntos los hermanos en la unidad del cuerpo, donde podemos sentir una misma cosa, compartir una misma vida, tener una misma visión, porque es la visión de la cabeza. Tener un mismo sentir, porque no es el sentir mío, la visión mía, no, la tuya, no, sino que estamos buscando el sentir de Cristo, estamos buscando la visión de Cristo, estamos todos a los pies de Cristo. Pero eso se pierde, hermano, y ya no hay bendición ni vida eterna. Pero cuando se dan esas dos cosas, mire usted, que estamos bajo la cabeza de Cristo, como sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, pero ahora el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Cristo el líder, el cabeza, el capitán, el príncipe. Y nosotros los hermanos juntos en armonía. Dice que la unción baja desde la cabeza.
la vida y la bendición, la vida eterna. Como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón representa la bendición. La vida fluye. ¿Verdad que nunca has visto un cuerpo y por otro lado la cabeza? ¿Verdad que no vas a dar un paseo por la calle y de repente ves una cabeza rodando al margen del cuerpo que anda por otro lugar? Sino que van juntos, ¿sí o no? Porque si no estás muerto, eres cadáver. Y hermano, ¿podemos convertirnos en una iglesia sin cabeza? ¿O en una iglesia mutilada, rota, separada? Tenemos que cuidar estas dos cosas, porque cuando lo hacemos, unidad con Cristo y unidad unos con otros, hay unción que baja. La unción real, sacerdotal. Hay vida eterna. Dios empieza a salvar. Ahí soy cabeza, ahí bendigo. Ahí soy cabeza hasta el borde de la vestidura, hasta el rinconcito más del que se ha convertido de último, aquel que parece el hermano más humilde y más calladito. Mi vida, mi bendición y mi unción llega para ese también. Todo lo compartimos, hermano. Qué maravilloso es esto. Estás en Efesios, ¿verdad? Capítulo 1. Ven un poquito más adelante, al capítulo 4 y versículo 15. Efesios capítulo 4. Muy bien. Para leer con contexto, leamos en el 14. Dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Lo mismo viene a decir también, y ahora sí te pido que me proyectes en Colosenses capítulo 2 y verso 19, por favor. Colosenses 2 y versículo 19, dice, pero no haciéndose, diga conmigo, conexión. ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Están ustedes pachuchos? Yo estoy apasionado aquí compartiéndole, pero siento una desconexión con ustedes. Y algunos que están así como durmiéndose. Diga conmigo, conexión. Quizás estas cosas pues las sabes ya muy bien y dices, bueno, a ver si me dice algo nuevo. Pero realmente es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. No me cabe la menor duda. Toma nota de él. Dice, pero no haciéndose, es estar conectados a la cabeza. ¿Qué pasa? De la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Antes hemos dicho que la alimentación viene por la cabeza y de la cabeza pasa a todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando dejamos que Jesús sea cabeza? Que hay crecimiento, que hay ajuste, que hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene una altura y la cabeza tiene una madurez y la cabeza tiene una plenitud. Y nosotros somos la esposa. Hablando en términos de matrimonio, cuando Dios tenía a Adán, le forma a una mujer bien hecha, madura, que era Eva, o la varona, antes de llamarse Eva, y se la trae al varón. O sea, no le trajo una niña, no le trajo una mujer a medio hacer. La iglesia, que es la esposa de Cristo, no va a presentarse delante del trono para las bodas del Cordero como una iglesia inmadura y arrugada y afeada, sino que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo constante, hoy, esta misma noche y cada día en la iglesia para quitarnos las arrugas, para vestirnos de gloria, para santificarnos, para darnos el crecimiento y la madurez, de manera que no sea un cuerpo deformado, cabeza de hombre, cuerpo de niño. Cristo varón perfecto y la iglesia enferma, escuchimizada, niña, enjuta. Qué cosa tan rara. ¿No será que de acuerdo a la cabeza va a crecer también el cuerpo? Por supuesto que sí. Si la cabeza tiene gloria, debemos tener gloria. Si la cabeza tiene santidad, santidad.
Si la cabeza alcanzó madurez, hacia allá nos lleva el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya que estamos cerquita, podemos leer también Efesios capítulo 5 y versículo 22, donde dice, aplicando ahora ya no más a la familia, porque he hablado mucho de eso esta noche, sino también, sobre todo, de Cristo y la iglesia. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Aquí tú ves la cabeza, que es Cristo, hace 4 cosas. En primer lugar, la cabeza está para servir en amor. Luego está para sacrificio. Luego está para servicio. Y también está para gobierno. A ver, repítelo conmigo. Gobierno. Eso es, después de mí. Servicio en amor. Sacrificio o entrega. Sustento. Todo eso significa ser cabeza. Tomemos buena nota los que somos esposos, que pensamos que ser cabeza es como si Dios nos diese superioridad. Por el contrario, lo que Dios nos da es responsabilidad. En estos tiempos que era una cultura muy machista, está rompiendo un modelo patriarcal donde parece que la mujer era de menor rango y está diciendo, miren cómo Cristo murió por la iglesia, maridos. Servicio, sacrificio, amor, cuidado, sustento, eso significa ser cabeza. Ahora díganme si no merece la pena tener a Cristo como cabeza, que nos cuida, que nos sustenta, que nos gobierna, que nos sirve en amor. El siervo del Señor es Él. Es Efesios 5, versículo ahora 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Claro, Adán, dice el Señor, ¿qué habéis hecho? La mujer que me diste. Y culpa. Cristo, el segundo Adán, le dice al Padre, Padre, nos pone a nosotros detrás, su esposa detrás, y dice, yo asumo la responsabilidad. Aunque ellos pecaron, yo me hago pecado. Aunque ellos son los culpables, yo tomo la culpa, Padre. Si alguien tiene que pagar, pagaré yo. Esa es mi cabeza, Cristo Jesús. Él toma responsabilidad y así nos santifica. Delante del Padre nos purifica. Aleluya. Oye, eso significa también para nosotros ser cabeza, tomar responsabilidad. Ponernos, dar la cara, ponernos en la brecha a favor de aquellos que cuidamos, sea nuestra familia, sea en la iglesia, o sea, en cualquier contexto. Eso significa ser cabeza. Seguimos leyendo. Ahora, en el versículo 27, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Sigue la analogía del cabeza y cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, Cristo no puede dejar de amarnos porque somos uno con Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él no puede maltratar el cuerpo, jamás. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Eso es un loco, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Ya que seguimos, ¿no? Por esto el hombre dejará a su padre. Y Cristo dejó el Padre, dejó al Espíritu Santo allá en el cielo y se hizo hombre. Se unirá a su mujer. Ahí está. Nosotros somos la iglesia que se une con nosotros. Y los dos serán una sola carne. Ahora somos un solo cuerpo. Grande es este misterio. Pero hablo
con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, o dicho de otra forma, ahí va eso, y el apóstol Pablo dice, ya de paso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete, honre, respete a su marido. Aleluya. ¿Saben? Hay algo que en el original, cuando habla de la piedra angular, en el original usa cabeza de ángulo. O sea, no solamente en la analogía del cuerpo, pero también en la analogía del edificio, Cristo es la cabeza del ángulo, o dicho de otra forma, la piedra angular, pero es cabeza de ángulo. La cabeza del ángulo en las construcciones antiguas era la primera piedra que se plantaba y le daba referencia al plano. Pero en la cultura cananea y pagana, ¿saben lo que hacían cuando se plantaba la primera piedra de un edificio importante? Sacrificaban infantes para que bendijeran los dioses y dedicar esa construcción a los dioses. ¿Qué diferencia este edificio que es la iglesia, donde Cristo es la piedra angular, la primera piedra que se plantó, la piedra viva, la primera piedra que se plantó, no se sacrificó a ningún inocente, a ningún niño, a ninguna persona, sino que Él mismo se sacrificó para que todo el edificio sea santo. Si la primicia es santa, todo el edificio es santo también. Él mismo se sacrificó para que todo el edificio sea bendecido, y ese edificio somos nosotros, la iglesia. ¡Aleluya! La primera piedra. Ahora, también la primera piedra viene a ser, y era inocente, sin pecado y sin mancha. La primera piedra, un cordero, como un cordero, viene a ser la piedra también de referencia. Muy importante. Esta mañana venía un hermanito y estábamos hablando sobre el mensaje que ayer les di de un predicador que estaba diciendo que no existe la voluntad perfecta de Dios, sino que hay muchas voluntades para nosotros y Dios las ha bendecido todas siempre y cuando no haya pecado. Bueno, se ha sacado una doctrina allí que contradice todo desde el Apocalipsis, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis contradice todo lo que es algo tan importante como el reino, el señorío de Cristo, en definitiva. Claro, con un mensaje súper guay y súper cómodo y fácil de vivir y jijiji y jajaja, pero que en verdad, hermanos, si te riges por esos principios, ya no buscas agradar a Dios, ya buscas tú hacer las cosas y que Dios vaya detrás de ti bendiciendo lo que tú hagas. Entonces yo le decía a este hermano que es nuevo en la fe, yo le decía, mira, si es muy sencillo, para todo la referencia es Cristo. Para todo el ejemplo para nuestras vidas es Cristo Jesús. Todo lo tenemos que medir. Él es la cabeza del ángulo. Él es el patrón y el modelo. Todo lo tenemos que medir. Pensemos en esta enseñanza que hemos oído. ¿Jesús hizo su voluntad o buscó la voluntad del Padre? ¿Él era cabeza o la cabeza de Cristo era el Padre? ¿Él hablaba sus palabras o las palabras del Padre? Y Él nos dio ejemplo de cómo vivir. Él dijo, yo no hago nada por mi propia iniciativa. Como el Padre me dice que yo hago. Como el Padre me dice que yo juzgo. Por eso el Padre me ama, porque siempre hago lo que le agrada. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Aleluya. Y el Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el que estoy complacido. O sea, se movía siempre buscando la voluntad del Padre, consultando. Es más, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Espíritu Santo, ahora tú te vas a convertir en mi poder, en mi energía, en mi flower, en mi flower, flower es otra cosa, ¿no? Pero me venía el flow, ¿no? Va a fluir, vas a ser mi buen rollito, vas a ser mi energía cada mañana, Espíritu Santo, aleluya. Hermano, aleluya. Cuando viene el Espíritu Santo y lo llena, lo primero que hace es que se lo lleva 40 días al desierto. A ser tentado por Satanás. Dime tú a mí, ¿qué forma de empezar un ministerio es esa? Ahora te apartan para un ministerio y lo primero que el Señor te lleva 40 días en ayuno, en oración y para tener un enfrentamiento cara a cara con el diablo. ¿Eso nace de ti, de tu propia iniciativa? Jamás.
Yo quiero lo guay, predicar, multitudes, sanar enfermos, echar demonios, déjate de desierto y de pasar hambre. Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Su voluntad o era guiado por el Espíritu Santo? Era guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. De manera que cuando volvió del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. No estará buscando el Espíritu Santo hombres y mujeres que dejen que Jesús sea la cabeza y que pueda el Espíritu Santo gobernarles para ungirles con poder. Gloria a Dios. Yo creo que sí. Yo creo que en esa figura Él es el jinete y yo soy el caballo. No, yo soy el jinete y Él es el caballo. Ahora para acá, Espíritu Santo. Más rápido. ¡Vamos, Espíritu Santo! Ahora para este otro lado, Espíritu Santo. Están tranquilitos, vamos a... Y el Espíritu Santo como si fuera mi siervo. Pero si el Espíritu Santo es Dios, me quito el calzado de los pies. Espíritu Santo, ¿ahora para dónde? Para allá vamos, Espíritu Santo. Ahora me paro, Espíritu Santo. Gracias por servirte, Espíritu Santo. Lo que tú me digas, Espíritu Santo. Tú eres Dios y yo soy tu siervo. Vaya, yo es el evangelio que veo por toda la Biblia, pero si tienes dudas, ve a la cabeza del ángulo. Ve a la piedra angular. Amén, mis hermanos. ¿Están cansados? ¿Les da para otro texto? Colosenses capítulo 2. Qué entusiasmo. Muy bien. Venga, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Este me encanta, mis hermanos. Es Colosenses. Primero en el capítulo 1 y verso 18. Capítulo 1 y verso 18. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Quiero decir algo más en cuanto a esto de que Cristo sea la cabeza. Dice que Él es la cabeza del cuerpo y Él tiene que tener en todo la primacía. Hermano, ¿para quién son los loores? ¿Quién tiene los oídos? Él es. ¿Quién tiene que ser visto? Miren los ángeles de la visión de Isaías. Con 2 alas se tapaban el rostro. Con 2 alas se tapaban los pies. Y con 2 alas volaban. Para que no se les viera el rostro a ellos. Para que no se les viera a ellos sus pies, sus propios caminos, ni su propia identidad. Sino solamente estaban allí para decir santo, santo, santo. Y que se viera al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ¿quién es el que tiene que llevar la corona? De Cristo es la corona. Entonces, ¿quién tiene la primacía en todo? El Hijo. O sea, en todo lo que nosotros hagamos. Él tiene que tener la preeminencia. En la Reina Valera es la palabra preeminencia, la eminencia, el honor, el primer lugar. De hecho, la palabra primacía es la palabra proteuo. Viene de protos. La palabra protos es el primero, el principal, el noble, el mejor y el más influyente. Por eso, si dice que Él tiene que tener la primacía, proteuo, la preeminencia, es que Él es el primero en rango e influencia. O dicho de otra forma, Él es el grande, el noble, el influyente, el mejor, el principal, el capitán, el líder, el rey, al que seguimos y a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Él es la cabeza, Él tiene la primacía en todo lo que hagamos. Amén. Para Él es la gloria. Y en el capítulo 2, y ahora sí que prometo que es el último texto de esta noche, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres, eso es el humanismo, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él
también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Él. ¿Te has dado cuenta? Él. Por medio de Él. Y todo el rato es en Él. Y hemos alcanzado plenitud en Él. Quiero terminar diciendo esto. Hermano, estamos completos. Esta es la posición. Si la cabeza está en victoria, esa es la posición de la cabeza, esa es la posición del cuerpo. Si Él ha alcanzado plenitud, en Él alcanzamos plenitud. En Él el perdón, en Él han sido vencidos los principados y las potestades. En Él he circuncidado al hombre viejo, al cuerpo de pecado, y soy libre del pecado. En Él tengo una nueva identidad. Esa es mi posición. Donde está la cabeza está el cuerpo. La cabeza no está derrotada, la cabeza está reinando. Todo el tiempo es en Él. También yo estaba diciéndole a este mismo hermano y yo le decía, mira, lo atrayente del humanismo, las filosofías huecas del humanismo, es que le dicen al hombre que está luchando con su alma, con su falta de identidad, con sus estigmas, prejuicios y tantas cosas que el hombre carga, y le dice el coaching, la autoayuda y nuevas filosofías que halagan los oídos de los seres humanos y te dicen, tú puedes, descubre tu potencial, tú eres, tú sabes. La gente que no te conoce se está perdiendo mucho. Quien esté a tu lado, le vas a irradiar algo positivo. Tú puedes encarar la vida con un ánimo y con positivismo, y vas a encontrar todo el éxito, y vas a encontrar, y todo es, ¿qué es? Tu potencial. Tú eres un Dios con minúscula. Tú tienes tanto, pero no lo sabes aún. Y entonces tú estás escuchando todo eso. Tú vienes de haber fracasado, de haber metido la pata, de que eres un problema con patas. Tú vienes de que te han dicho, de complejos, de ataduras. Tú vienes con grandes desafíos y de repente te dicen, no hay límites para ti. Visiónalo, consíguelo, créelo, cree en ti mismo, descubre tu potencial. Y tú sales de allí y eres macho man, eres superwoman. Y tú vas por ahí y no sabes el mundo no sabe lo que se está perdiendo al no conocerte. Ahora vienes a Cristo. Vienes al Señor y el Señor te dice, arrepiéntete, eres un pecador. Niégate a ti mismo. Aún tus buenas obras son como trapo de inmundicia. No hay nada sano en ti, podrida llaga. Espérate un momento. ¿Qué te has creído, Dios? Tu reino me necesita. Te vendría muy bien tener un hombre como yo en las filas de tu reino. No es Dios. Yo necesito a Dios. No. Dios me necesita a mí. Yo le hago un favor a Dios si soy parte de la iglesia. Si alguien como yo es parte de la iglesia, esa iglesia será afortunada. ¿Entiendes? O sea, claro que me tengo que arrepentir de algunas cositas, pero estoy mejorándome. Estoy trabajando en mí mismo. Tengo flower y tengo power. ¿Me está entendiendo alguien? Ahora, ¿qué pasa? Que el evangelio, como digo yo, es un insulto. Es un insulto para tu ego. Jesús te dice, separado de mí, nada puedes hacer. Jesús te dice, estás muerto en tus delitos y pecados. Jesús te dice, necio, que solo buscas las cosas de este mundo. Esta noche viene a pedirte tu alma.
Jesús te habla así de una manera que te hace ver tu pecado y tu condición y tu perdición eterna. Te estás yendo al infierno y estás cautivo, eres un esclavo. Desgraciado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y si te vistes son hojas de higuera que no ocultan tu desnudez. Eso te dice, pero es un regalo envuelto en un insulto. Porque si tú te tragas el insulto y tú haces así, es verdad, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Y te humilla y te dejas tus hojas de higuera y tu religión y tu apariencia y todas esas mentiras del coaching, filosofía y autoayuda, y reconoce que tú eres un pobre desgraciado de verdad y que no vas a ninguna parte si Dios no tiene misericordia. ¡Sálvame, Jesús, que perezco! O como dijo Pedro, que se cayó en la barca arrodillado al ver la pesca milagrosa. Hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero tú has hecho este milagro, apártate de mí que soy pecador. Ay, lo único que pido es que reconozcas, que te arrepientas. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y ven en pos de mí y sígueme. Pero entonces el regalo, abres el paquete que está envuelto en un papel feo y en un insulto. ¿Cómo que separado de él nada puedo hacer? ¿Cómo que soy una podrida llaga? ¿Cómo que mis buenas obras son como trapo de menstruación? ¿Cómo que? Pero tú te tragas tu orgullo y quitas ese papel y encuentras el tesoro que es Cristo Jesús. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y tú dices, todo es en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor por medio de Él. Ahora dice aquí que he vencido en Él a los principados de las potestades, que mis pecados han sido perdonados. A la iglesia santa, inmaculada, llena de gloria. Ahora me dice, para el que cree, todo es posible. En mí, en la vida mía, en ti. No tú, sino yo en ti. Amén. Wow, Señor. Y entonces ahí viene la nueva identidad. Viene la gracia, el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad. Tú eres el vaso de barro, solo un vasito de barro, débil, frágil, de barro. Pero donde está el tesoro de la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Ni más ni menos que el Dios Santo, el Espíritu Santo, habitando en un hombre como yo. Claro que puedo ser una bendición. Claro que puedo hacer muchas cosas en Él. Claro que mi vida puede ser una vida de propósito y de prosperidad. Pero en Él, separado de Él, nada puedo hacer. De manera que cuando algo bueno pasa, la gloria es para Dios. De manera que cuando veo que Dios me usa para dar una palabra, fue la cabeza que habló a través de mí, fue Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Pablo dice, no soy yo, es la gracia de Dios. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo era un torturador, un perseguidor. Pero la gracia ha sido muy abundante conmigo. Entonces, ¿para quién la gloria? ¿Para Juan Carlito? ¿Para Vanesita? ¿Para fulanito? ¿Para menganito? Y tantas cabecitas. No, la corona a sus pies. La gloria es para Cristo Jesús. El Cordero que fue inmolado, que con su sangre nos compró. ¡Aleluya! Entonces, mis hermanos, pero ¿os dais cuenta? Todo, dice, volvamos a leer en el versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Qué líder maravilloso tenemos. Inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado al Hijo y junto con el Hijo todas las cosas. Te doy gracias porque no es un arcángel nuestra cabeza. Te doy gracias porque no es Moisés nuestra cabeza. Te doy gracias porque no es Pablo nuestra cabeza. Te doy gracias porque, Señor, no es un gran hombre, ni siquiera un gran ser angelical nuestra cabeza, sino que tú mismo, el Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Tú eres cabeza para la iglesia y nosotros somos tu cuerpo. Señor, gracias por este mensaje
que nos lleva a someternos a ti con temor y temblor, como tienen que estar las esposas sometidas a sus maridos y sometidos los unos a los otros, por supuesto, pero con honra, con una sujeción reverente. Nos sometemos a ti, Señor amado, porque dice que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Que nadie esté sin cabeza, Señor, porque este mundo ha perdido su cabeza. Este mundo, y nosotros antes habíamos perdido el sano juicio, habíamos perdido la cabeza, pero ya no queremos seguir viviendo así descabezados, Señor, sino que queremos todas las cosas que estén sujetas a ti, Señor, de manera que fluya la vida, fluya la bendición. Tú gobiernes sobre todos, en todo y en todos. Gracias, porque yo sé que esta oración, Señor, esta es la oración que tú me ponías cuando yo estaba intercediendo por la iglesia. La oración que tú me ponías era esa: Señor, que tú seas la cabeza de la iglesia. Señor, que tú seas la cabeza de cada familia. Señor, que tú seas la cabeza de cada varón. Señor, que tú seas el que gobierna a los jóvenes. Señor, que tú seas la cabeza de Radio y Televisión Vida. Señor, que tú seas el que hablas, porque tú eres la cabeza. Y esta intercesión, Señor, sé que venía del Espíritu, como un llamado que tú nos estás haciendo. Qué sencilla es esta vida. Qué sencillo es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, seguirte y que tú vivas en nosotros. Lógralo, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele otro aplauso a Él. Claro que sí. Alábale. Gloria a Cristo. Para Él son todas las cosas.